Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Espero que se encuentren súper bendecidos. Y quiero recordarte, si tú tienes un testimonio y todavía no hablas, ¿por qué lo estás escondiendo? ¿Acaso no sabes que Dios hizo esa obra maravillosa en tu vida? Te sanó, te liberó o te restauró completamente tu vida para que tú hablaras y les dijeras a todo el mundo que Dios existe. Bueno, pues no te esperes más, ahí está el número de teléfono, mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Y ahora prepárate para escuchar algo sorprendente. ¿Estás listo? Comenzamos. Bueno, he de decir que nací en una familia católica muy cercana a la iglesia. Nosotros somos originarios de un pueblo de San Miguel que se llama Cesori, y por causa de la guerra nos tocó emigrar, ¿verdad? De ella estaba muy chiquito, tenía como 5 años cuando nos tocó salir del pueblo. Me recuerdo bien que salimos cuando tenía 5 años porque salimos el día de mi cumpleaños. O sea, ya estaba todo preparado, la piñata, el pastel, todo, y ese día tocó salir. Y salimos así como la Sagrada Familia cuando le tocó ir a Egipto, ¿verdad? Sin nada, o sea, con la ropa y nada más, y venimos aquí a parar a San Salvador. Entonces, por eso lo tengo bien presente, porque me acuerdo, ¿verdad?, de pequeño que me daba tristeza que se había quedado el pastel allá y la piñata, ¿verdad?, allá en el pueblo, y bueno, son cosas que pasan. Y estando aquí toda la familia, siempre mi abuela jugó un papel importante porque era la que nos andaba llevando a los nietos a misa, ¿verdad? La que nos ponía a rezar el rosario, porque al principio vivíamos casi todos juntos, ¿verdad? En un solo lugar mientras nos íbamos adecuando y ubicando, ¿verdad? Entonces éramos un montón de primos que estábamos ahí juntos, que habíamos emigrado, y mi abuela era como la encargada de irnos guiando y de irnos llevando, ¿verdad? Y nos ponía a rezar el rosario en la noche y negociaba con nosotros, ¿verdad? Porque claro, a veces nos dormíamos, a veces no queríamos, y nos decía, no, vamos a hacer un rosario solo de 5 Aves Marías cada misterio. Vaya, sí, sí, entonces el rosario de 5 Aves Marías, ¿verdad? Para que pudiéramos estar ahí todos juntos. Pero son cosas que te van marcando el corazón, y entonces siempre hemos estado como muy cerca de la iglesia, y mis papás también siempre nos motivaban a estar cerca de la iglesia y a tener una vida de fe, y sobre todo nos iban inculcando valores que son valores cristianos, ¿verdad?, que tienen que ver con la relación con los demás, ¿verdad? Entonces siempre nos inculcaban que debíamos ser justos con los demás, que nunca nos debíamos aprovechar de las demás personas, que siempre deberíamos estar atentos a las necesidades de los que tienen menos, y todo eso iba creando como una forma de vivir la fe dentro de la familia, ¿verdad? Y también en nuestra relación con los demás. Pero en eso llega la adolescencia, ¿verdad? Y los que tienen hijos adolescentes entenderán muy bien esto. Y entonces los adolescentes tratamos de ir rompiendo, ¿verdad?, con lo que se nos ha ido enseñando, y tratamos de ir buscando nuestro propio camino. Y en mi caso no fue la excepción, ¿verdad? Entonces cuando llegué más o menos entre los 15 y 16 años, aunque yo siempre estudié en un colegio católico, en primer lugar en el externado y después estudié en el Santa Cecilia, cuando tenía entre 15 y 16 años hubo como un rompimiento, digamos, con la iglesia. O sea, me alejé un poco, ¿verdad?, de la iglesia, no quería ir a misa, ya no quería rezar con la familia, ¿verdad? Ya no me gustaba que me hablaran mucho de Dios, o sea, esas cosas que suelen pasar. Y entonces, en esa etapa, yo me di cuenta después, porque mi mamá me lo contó. Decía que mi mamá es maestra, mi papá también es maestro, los dos son profesores. Entonces mi mamá trabajaba en una escuela cerca
del centro de San Salvador, allí por ¿cómo se llama? Por el castillo de la Policía Nacional Civil, allá abajo. Y entonces me contaba que cuando estaba yo en esa etapa, ella pasaba enfrente de catedral y entraba, iba al Santísimo y rezaba por mí. Y yo le digo, se te pasó la mano porque lograste que fueras sacerdote. Se te pasó la mano en la oración. Entonces, pero eso son cosas que uno se da cuenta, ¿verdad? Después de que mi mamá me dijo, no, sí, ya te acordás cuando yo oraba por vos y esto. Qué bueno que las mamás oren por sus hijos, ¿verdad? Porque la oración de una madre siempre es escuchada, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Así que ahí hay que seguir el ejemplo de Santa Mónica, que siempre oró por San Agustín y también se le pasó la mano, ¿verdad? Porque San Agustín es uno de los grandes santos, ¿verdad? Después de la vida que llevaba, es uno de los grandes santos de la iglesia. Entonces ustedes como mamás no se cansen de orar por sus hijos, ¿verdad? Porque esa oración siempre es escuchada por el Señor. Y entonces en esa etapa de los 15 años, nosotros vivíamos en Santa Tecla, después de todos los ires y venires y que estuvimos en un montón de casas, ya mis papás se ubicaron en Santa Tecla, y allí en Santa Tecla, por gracia de Dios, estuvimos dentro del territorio de la Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, que en ese momento el párroco era Monseñor Esquivel, Rogelio Esquivel, y entonces se llevaba un proceso de evangelización dentro de la parroquia, y entonces se iba casa por casa a llevar la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Y anunciar. Luego se hacían comunidades, y dentro de esas misiones que hacían en la parroquia, un día llegaron a la casa donde estábamos nosotros, que me acuerdo muy bien. Atendió mi mamá a los misioneros, ¿verdad? Y los hizo pasar, ¿verdad? Porque para que dieran el anuncio, y sí, uno estaba allí a un lado, pero nada que ver. Después de que se fueron los misioneros, ¿verdad? Son las cosas de Dios, cómo las va llevando. Mi mamá me dijo, mira, vamos, me dijo, a las reuniones. Y pues como que no tenía muchas ganas en ese momento de ir, ¿verdad? Y entonces en mis adentros, porque si hay un pecado del cual yo trabajo mucho y lucho mucho, es con el pecado de la soberbia. O sea, soy muy dado a presentarme a mí mismo, a tratar de hacer las cosas con mis propias fuerzas, entonces a la autosuficiencia, y entonces siempre me toca estar luchando, y el Señor me ayuda mucho a trabajar la humildad en ese sentido. Entonces, pero hay que luchar. Entonces, pero a los 15 años uno está en la edad del pavo, ¿verdad? Uno piensa que lo puede hacer todo con sus propias fuerzas, que no necesita de nadie. Y entonces yo dije, bueno, sí, voy a ir, dije yo, porque de todas maneras yo sé más que los que van a dar la reunión. Yo había estudiado en un colegio, estaba estudiando en colegios católicos, había recibido clases de religión toda la vida, entonces por lo menos la teoría la manejaba. Y entonces de esas cosas, ¿verdad?, maravillosas del Señor, que a mí me tocó, la persona que llevaba esa reunión era una persona muy sencilla, una señora sencillísima, que incluso no sabía leer, le leían la Biblia, pero, o sea, con una sabiduría impresionante. O sea, eso me quebró, o sea, quebró toda esa autosuficiencia, ¿verdad?, que llevaba en ese momento, y entonces empecé a entrar en todo el proceso de la parroquia y me fui involucrando poco a poco. Obviamente seguía siendo un joven normal, ¿ya? Y yo siempre que me piden que cuente mi testimonio de mi vocación, yo les digo, miren, porque si todos los sacerdotes han sido monaguillos, y yo nunca fui monaguillo. Yo les digo, miren, yo nunca fui monaguillo, no les puedo contar esa parte de mi vida. Otros sacerdotes que han tenido como unas experiencias más fuertes a la hora de decidir su vocación. No es mi caso, o sea, porque realmente fui un joven normal, o sea, con las inquietudes de un joven normal. Me gustaba ir a la fiesta, ¿verdad? Era un poco relajo, o sea, un buen salvadoreño. No el peor de la clase, pero tampoco el mejor de la clase, ¿verdad? O sea, siempre tendía mucho a hablar, tendía mucho a molestar a los demás, y entonces, sí era un joven alegre, sí, muy alegre, a veces me pasaba, pero como digo, con las inquietudes normales, ¿verdad?
de cualquier joven. Pero ya dentro del ambiente de la parroquia, ¿verdad? Y con todo el testimonio que nos daba Monseñor Esquivel a nosotros de su entrega pastoral y de todo eso, como que va surgiendo una inquietud dentro del corazón, ¿verdad? Y entonces, obviamente a los 18 años, ¿verdad? Me empiezo a plantear ya si realmente la vocación sacerdotal era mi camino. Empiezo a ir a algunas convivencias vocacionales y se lo comento a mi párroco, en ese momento que era Monseñor Esquivel, y entonces él siempre era de la idea de que uno terminara primero su carrera universitaria y después hiciera lo que uno le diera la gana. Entonces me dio ese consejo, me dijo, mira, espérate, si de todas maneras, si es la vocación es para toda la vida, o sea que no hay ningún problema, entra vos a la universidad y después ves qué pasa. Se lo comento a mis papás, esperando que me dieran otra respuesta, ¿verdad? Y entonces mi mamá me dice, mira, yo creo que mejor terminar la universidad, entrar a la universidad y después de que entres a la universidad, pues entonces si tú quieres ser sacerdote, pues ya nosotros te apoyamos. Y mi papá es un poco, mira, haz lo que vos querrás, lo que a vos más te guste y ya está. Pero claro, ahí tenía 18 años, todavía estaba un poquito verde lo de la vocación, y entonces digo, pues sí, voy a la universidad y ya está. Entonces entré a la Universidad Nacional, ¿verdad? Y empecé la carrera de Administración de Empresa. Entonces ahí en la universidad, pues seguí con mi vida de joven, siempre en la parroquia, ¿verdad? Cada vez involucrándome más en el trabajo de la parroquia, cada vez viendo más el testimonio que daba mi párroco, que es muy importante, ¿verdad?, para una vocación, y también, ¿verdad?, la vida de mi familia, que siempre era una vida de fe y motivada a esto. Mientras estaba en la universidad, ¿verdad?, tenía una novia, ¿ya? O sea, bueno, antes también otras, pues, o sea, les digo, un joven normal, o sea, tampoco viví el celibato desde que nací. El celibato sí, pero entonces tenía una novia en la universidad, ya, pero al final de la carrera sucedieron algunas cosas. Yo me seguía planteando la idea de entrar al seminario, ¿verdad? Me seguía planteando que esa podía ser mi vocación al sacerdocio, que podía ser mi vocación el sacerdocio. Y entonces eso era algo que llevaba en la cabeza y que como que lo seguía cultivando y lo seguía meditando, aunque seguía teniendo mi vida de universitario normal, ¿verdad? O sea, básicamente normal. Pero casi al final de mi carrera, ¿verdad?, más o menos sucedió, ya el planteamiento era como más serio, ¿verdad? Yo tenía en ese momento 3 años de estar con mi novia, ¿verdad? Ya también me estaba planteando si ese era mi camino, si el matrimonio era mi camino, ¿verdad? Y estaba como en esa encrucijada, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? Entonces, ¿hacia dónde caminamos? Y entonces en ese momento sucedió un acontecimiento que fue doloroso para la parroquia, que fue el secuestro de nuestro párroco, ¿verdad? O sea, fue justo después del terremoto del 2001, ¿verdad? Y entonces que se nos había caído la parroquia y que estábamos en el proceso de reconstrucción del templo parroquial, ¿verdad? Entonces secuestran a nuestro párroco, estuvo casi 2 meses secuestrado, algo así. Y entonces obviamente pues fue como una guacalada de agua helada, ¿verdad?, a la parroquia, ¿verdad?, porque claro, estábamos sin el pastor. Yo ya estaba un poco más involucrado en el trabajo de la parroquia, pero te dabas cuenta que vos como laico no podías hacer muchas de las cosas importantes de la parroquia. Podías organizar reuniones, podías convocar a la gente, pero no podías celebrar misa, no podías confesar, no podías acompañar espiritualmente a la gente, ¿verdad?, como lo hacía un sacerdote. Y entonces eso empezó a poner cuestiones ya más serias en mi corazón, ¿verdad? Es decir, ok, o sea, si realmente cuál de las 2 vocaciones era la que me hacía más feliz, cuál de las 2 vocaciones me hacía más pleno. Entonces ya cuando pasó ese momento difícil, ¿verdad?, de la parroquia, ya
volví a hablar, ¿verdad?, con Monseñor Esquivel, y le dije, no, mire, yo creo que lo mío es ser sacerdote. Entonces me dice, vaya, mire, entonces empezaba a ir a las convivencias vocacionales, me dijo, y ve discerniendo y lo vamos hablando, y depende de lo que el Señor te vaya diciendo, pues ya vas tomando las decisiones que tú creas que el Señor te va llamando a tomar. Se los comenté a mis papás, y como ya estaba casi terminando mi carrera, entonces me dijeron, está bueno, o sea, se manda las convivencias vocacionales, y si vos discernís que eso es lo tuyo, entonces ya nosotros te apoyamos en todo. Entonces, en ese proceso, ¿verdad?, yo cometí un grave error, que siempre se lo cuento, y siempre las mujeres dicen, ¿cómo pudo hacer eso usted? ¡Qué barbaridad! Yo no le dije nada a mi novia. Porque no me quería quedar sin el plato y sin la sopa. O sea, lo digo sinceramente, o sea, en aquel momento esa era la idea. O sea, no voy a quemar los barcos cuando todavía no estoy seguro qué es lo que voy a hacer de mi vida. Entonces empecé la convivencia vocacional, ¿verdad?, para ir descubriendo si realmente ese era el camino al que el Señor me estaba llamando. Y entonces, obviamente, al final del proceso yo estaba claro que ese era mi camino. O sea, que ahí era donde yo me sentía pleno, y que era el llamado que el Señor me estaba haciendo, y que ahí era donde yo iba a ser feliz. Porque al final la vocación lo que te da es la felicidad, ya sea la vocación al matrimonio o la vocación al sacerdocio. Si es tu vocación, te hace feliz. Si no es tu vocación, te amargas toda la vida. O sea, si no escoges bien, no sabes cuál es tu camino, te amargas el resto de tu vida. Y entonces al final, ¿verdad?, ya hablé con mi párroco y le digo, mira, yo creo que sí, que el otro año entro al seminario porque esto es lo mío. Hablé con mis papás, ¿verdad? Mi párroco me dijo, bueno, ok, si tú crees que ese es tu camino, adelante, ¿verdad? Luego hablé con mis papás y lo mismo, ¿verdad? Les dije, yo creo que el otro año entro al seminario y creo que esto es mi camino. En este momento yo tenía 26 años, estaba egresando más o menos de la universidad, ¿verdad?, con todo y todo. 25 años, estaba egresando de la universidad, cosa que ya era un adulto, ya era una vocación adulta. Y entonces mis papás me dijeron, sí, no hay problema, adelante. Y entonces venía el momento difícil. Hablar con mi novia, ¿verdad?, de que el otro año iba a entrar al seminario. La verdad que fue muy difícil, ¿verdad?, porque, porque uno no entra al seminario porque no ame a la persona. O sea, yo no entraba al seminario porque no amaba a mi novia en ese momento, sino que entraba al seminario porque había descubierto que el amor de Dios me llenaba más que el amor humano. O sea, que era como una lucha de dos amores, ¿verdad? O sea, no era, como ya no quiero a esta, ¿verdad?, entonces me voy con el otro, ¿verdad? No, o sea, no. Entonces por eso se volvió algo también bastante difícil, ¿verdad?, a la hora de hacerlo, o sea, porque se sentía el dolor, ¿verdad?, de que ibas a perder a alguien que querías, a alguien que amabas, a alguien que era importante en tu vida, que habían convivido tres años, ¿verdad?, y que se habían convivido cosas hermosas. Y además era de la parroquia, y entonces estábamos dentro de la parroquia, entonces obviamente era todavía más difícil, teníamos amigos en común, o sea, una cosa tremenda. Entonces, pero al final, ¿verdad?, oré ante el Santísimo, me acuerdo esa tarde al Santísimo, para que el Señor me diera la fuerza y las palabras para poder decir. Yo creo que ese fue de los desprendimientos más duros que tuve en el momento de decidir hacia dónde iba. Y lo hablé con ella, le dije, mira, fíjate que todo este año he estado discerniendo que si el sacerdocio es mi vocación, y he llegado a la conclusión que sí, es mi vocación, y que el otro año me voy para el seminario. No lo tomó muy bien. Yo creo que es normal.
me dijo de todo, menos buena gente. Se enojó mucho, la verdad, y tenía toda la razón, o sea, tenía toda la razón de haberse enojado, ¿verdad? Ya hicimos las paces, ya nos perdonamos mutuamente, ¿no? Pero muchos años después. Y entonces me recuerdo yo muy bien que ese día que se lo dije y que la pasé muy mal, me fui de nuevo al Santísimo y le dije, Señor, si este camino no es el mío, me enojo con vos. Pues sí, porque allí sí ya habíamos roto todos los lazos, ya habíamos hecho todas las... Sí, ya estábamos perfilados. Entonces, después de ese momento yo salgo de la universidad, solo egreso, ya no hago la tesis, ¿verdad? Porque ya el siguiente año había que entrar al seminario, entonces entro al seminario, y entonces en ese momento era el arzobispo Monseñor Fernando Sáenz, y entonces estando en el seminario me manda a llamar y me dice, mira, Carlos, ¿querés ir a estudiar a España? Y yo, España, ¿qué voy a hacer en España? Sí, no, que tenemos unas becas para seminaristas, ¿verdad? Y entonces, si tú quieres, te puedes ir a estudiar a España, a Pamplona, y te vas a hacer ahí el seminario. Y entonces me mandó para allá. No sé si no quería que le pervirtiera a los seminaristas aquí o qué, pero me mandó para España, y todo mi seminario, o sea, los 5 años de seminario, yo los estudié en Pamplona, en España. Entonces casi pasé todo el tiempo de mi seminario fuera, lo cual me ayudó mucho porque me sirvió para tener una apertura de mente, porque yo tenía compañeros en el seminario que eran de África, que eran de Asia, que eran europeos, que eran de Latinoamérica, y entonces en esa convivencia te ibas dando cuenta que aunque teníamos la misma fe, las expresiones de fe eran totalmente distintas, ¿verdad? Eran diferentes, y lo que a nosotros nos parecía normal en una expresión de fe aquí en El Salvador, a un japonés le parecía lo más raro del mundo, ¿verdad? Entonces, esa convivencia te da una apertura de mente para saber acoger todas las expresiones de fe que pueden haber en el mundo dependiendo del lugar donde vivas. Además, tenías más cerca todas las fuentes en cuanto a la teología, a la filosofía, y eso también te da una apertura, y obviamente convivir con los españoles te ayuda a entender muchas cosas por la forma de cómo son los españoles. Entonces pasé 5 años allá, a los 5 años regresé, y era gracioso porque mi mamá, hoy mi mamá es la que más ama que yo sea sacerdote, pero en aquellos momentos era la más escéptica, porque decía, si vos, o sea, vos como sos, o sea, no vas a aguantar, o sea, pero bien, yo te apoyo. Y entonces cuando le preguntaban, ay, qué bien que usted tiene un hijo que va a ser sacerdote, y decía, hasta que lo ordenen. Mientras tanto no me hago ilusiones. Y entonces cuando regresé de España, entonces ya me asignaron aquí en una parroquia, todavía era laico, no había sido ni ordenado diácono ni ordenado sacerdote. Y entonces un día nos manda a llamar Monseñor Fernando a 4 que habíamos regresado de España, que estábamos estudiando 4 seminaristas en España. Nos mandó a llamar y nos dijo, miren, lo voy a ordenar de diáconos el 15 de noviembre, o sea, ya estoy a punto de diáconos. Y entonces nos ordenamos los 4, ya todos muy felices, muy contentos. Y el siguiente año le tocaba presentar su renuncia a Monseñor Fernando, que era el que me había conocido a mí todo el proceso vocacional, el que me conocía realmente, ¿verdad? Con el que me había desahogado cuando ya no tenía ganas de seguir en el seminario, porque una de las cosas que me costó muchísimo a mí en el seminario es seguir un horario, porque obviamente yo ya tenía 25 años, entonces ya a mis papás les decía,
ya me voy, ya vengo. Pero no tenía así como un horario establecido, ¿verdad? Donde había que levantarse a una hora, hacer la oración a otra hora, ir a misa, después a clase, después el estudio, o sea, el horario de cualquier seminario. Y entonces eso a mí me costaba un montón y Monseñor Fernando siempre nos iba a visitar una vez al año para ver cómo estábamos y para preguntarnos cómo estábamos. Y yo recuerdo muy bien que una vez le dije, yo ya me quiero regresar. Entonces, ¿por qué? Porque ya no aguanto, siento que estoy en una cárcel, le decía. Y entonces me decía, no, tranquilo, ya vas a ver qué te va a pasar. O sea, siempre me animaba. Entonces, el siguiente año, porque nosotros nos ordenaron de diáconos el 2008 y de sacerdotes el 2009, pero el 2009 él ya tenía que presentar la carta de renuncia al Papa porque cumplía 75 años. Y entonces le aceptaron bien rápido la carta de renuncia y habían nombrado al nuevo obispo, que es Monseñor José Luis Escobar Ala, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, uy, ya nos quedamos de diáconos un año, porque en lo que nos conoce el nuevo obispo, ¿verdad? Sabe quiénes somos, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Pues bien, se pasa un año y te quedas un año de diácono, o sea, sin que te ordenen. Pero Monseñor Fernando se ve que nos quería, y que intercede por nosotros hoy en el cielo. Monseñor Fernando le pidió la autorización al nuevo obispo ordenado si nos podía ordenar sacerdotes a los 4 que habíamos regresado de España. Y entonces Monseñor José Luis le dijo que sí, que no había ningún problema, que nos podía ordenar. Y entonces me acuerdo que en diciembre nos llama y nos dice, miren, lo voy a ordenar el 7 de febrero. ¿Quieren o no quieren? Entonces, sí, está bien, o sea, no hay problema. Y a correr para preparar la ordenación sacerdotal, ¿verdad? Porque las ordenaciones sacerdotales son como una boda, o sea, hay que preparar invitados, tarjetas, o sea, todo. No tanto como una boda, pero sí, o sea, más o menos. Los ornamentos, el cáliz, o sea, toda la ceremonia, ¿verdad?, que se va a realizar. Entonces nos tocó correr, ¿verdad?, esos 2 meses, pero el 7 de febrero nos ordenó a 6 sacerdotes, nos ordenó Monseñor Fernando, y el 14 de febrero tomaba posesión Monseñor José Luis, o sea que fue así como rápido. Y la verdad que he de decir que el Señor sabe lo que hace. Creo que no hubiera sido más feliz que siendo sacerdote, o sea, a pesar de todo este camino, ¿verdad?, que como digo, de mucha normalidad, ¿verdad?, de tratar de ir descubriendo la voluntad de Dios en lo ordinario de cada día, de ir preguntándole al Señor cuál es el camino que uno debe seguir. Realmente siempre me he sentido feliz y pleno siendo sacerdote, ¿verdad? Y como digo, ya ordenado sacerdote, pues por las casualidades de la vida me encontré con la que fue mi exnovia, ¿verdad? Y ya hicimos las paces y me dijo, no te preocupes, no hay ningún problema, o sea, tan tranquilos como siempre. Entonces, pero sí, es una vocación maravillosa que me permite actuar en la misa como un alter Cristo, como un otro Cristo, que me permite tocar el cuerpo de Cristo y hacerlo presente en cada Eucaristía, que me permite hacer las veces del Señor en el confesionario para que se puedan absolver sus pecados. Y son cosas que uno siempre se queda admirado y maravillado porque es un don tan grande que el Señor pone en manos tan frágiles. O sea, porque no crean que soy inmaculado, parezco, pero no. Parezco, pero no. Entonces igual debilidades, luchas, ¿verdad?, de siempre, las mismas debilidades y luchas que tiene cualquier persona, ¿verdad?, y que nosotros tratamos de irlas afrontando con la gracia del Señor, pero uno se queda como admirado al decir cómo este don tan grande puede estar en unas manos tan frágiles. O sea, cómo este don tan maravilloso del sacerdocio pueda estar en unas manos tan frágiles. Y la verdad que uno dice, es por simple gracia. No es porque me lo merezco, no es porque era mejor que
demás jóvenes que crecieron a la par mía. No, simplemente el Señor se fijó en mí, tal vez porque era el que más lo necesitaba en ese momento, y simplemente es un don o una gracia. Nosotros teníamos un dicho en el seminario que decíamos, es que el Señor sabe los leones que amarra. Puede ser también esa. Puede ser que por ahí vaya, uno nunca sabe. Pero cuando uno muere, lo primero que hay que preguntarle al Señor, ¿por qué me elegiste para esta vocación? Entonces ya el Señor nos va a explicar mejor por qué nos ha elegido para una vocación, ya sea para el matrimonio, ya sea para el sacerdocio, ¿verdad? Pero sí, es maravilloso este don, esta gracia para la comunidad, pero también para uno mismo, ¿verdad? Porque uno vive admirándose de las maravillas que el Señor va haciendo a través de las manos de un sacerdote, que solo son instrumentos de la gracia de Dios, ¿verdad? Y ahí uno siempre tiene que tener en cuenta que no importa quién es el sacerdote, o sea, lo importante es que esas manos están consagradas para dispensar la gracia, o sea, para dispensar la gracia de Dios, o sea, son una extensión de las manos de Cristo. Y por eso yo quisiera terminar este pequeño testimonio. Este es el resumen ejecutivo de toda mi vida, con una petición para ustedes: oren siempre por sus sacerdotes, para que hayan sacerdotes santos. Debe haber un pueblo santo que ora por ellos. O sea, los sacerdotes somos reflejo del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, si el pueblo de Dios es santo, habrán sacerdotes santos. Entonces, si el pueblo de Dios ora por sus sacerdotes, entonces los sacerdotes seremos santos. Pero si el pueblo de Dios no ora por sus sacerdotes, pues sí, el demonio nos agarra como trapo chuco, ¿no? Y nos arrastra por todas partes. Entonces, no se cansen también de orar por sus sacerdotes, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude a cumplir esta misión que nos ha encomendado, para que siempre podamos ser buenos y santos sacerdotes, y que siempre podamos reflejar el rostro de Cristo a todas las personas que se nos acercan. Que el Señor los bendiga, las bendiga abundantemente.